energía sexual nos motiva, nos lleva, nos hace crear. Y creo que hemos sido muy reprimidos, hombres y mujeres, más las mujeres, ¿no? Y hemos malentendido que esta parte sexual es como tocar el cielo literalmente, pero que es una parte sagrada de nosotros. Y la hemos malbaratado muchas veces, tanto hombres como mujeres. Y yo, por ejemplo, esos hombres que todo el tiempo se la pasan poniéndole con todo el mundo, yo digo, híjole, qué desperdicio. Cuando tu cuerpo también necesita un respeto, un amor, ¿no? Entonces, y como mujer también, como mujer es importante permitirte entregar a alguien, pero sobre todo a ti primero. O sea, tú tienes que estar muy en contacto contigo para poder saber lo que es que te acaricie a alguien. Familia, qué semana, qué entrevista, qué gran oportunidad de compartir, de comentar, de convivir con Marta Carrillo. Muchos de ustedes la ubican perfectamente bien, pero muchos, millones de otras personas no la ubican. Sin embargo, se han fumado más de 9 telenovelas que ella ha escrito, 2 series en Univisión, ha escrito libros, es life coach, pero además estudia cábala, pero numerología, pero teta healing, pero reiki, pero, o sea, su alto ideal con lo que su alma conecta es con la posibilidad de transformar, de hacer alquimia interior y de modificar con sus palabras la realidad de otras personas. Yo me siento muy congratulado de tenerte en casa. Marta, gracias por estar aquí. Bienvenida, gracias por amiga. invitarme, Gracias. es un placer, de verdad, gracias. Gracias. Oye, a ver, me gusta empezar por el pasado. Dale. Porque mucha gente, pues de repente, pues no tiene idea de que ha consumido productos tuyos. ¿Cuántas telenovelas te has fumado desde tu pluma y letras y escribiendo Ahorita cositas? yo estoy escribiendo la número 13. 13. 13 telenovelas. Y las telenovelas hay que decir que el periodo es muy grande, porque hoy estamos acostumbrados a que vas al cine y vas 2 horas, 3 horas. Pero una telenovela puede durar más de 250 horas. Entonces tú acompañas a la gente durante, la más larga que yo tengo tiene más de un año, año y cacho. Entonces tú durante todo un año y más estás todos los días compartiendo con alguien la historia de unos personajes. Entonces tengo esas 13, tengo 2 series, estoy preparando ahorita otra serie, estoy escribiendo otra telenovela y tengo 8 libros. Entonces mi vida se convirtió en las letras sin yo saberlo, porque yo no de chiquita no decía, uy, quiero ser escritora, ni nunca en mi vida imaginé que iba a ser escritora, de hecho. Así de plano, ni lo sospechabas. Ni que iba a salir en la televisión, porque también soy conductora de televisión. O sea, a mí los medios llegaron a mi vida de un poco de manera, pues, causal, yo diría, porque hoy entiendo que la vida tiene sus causas, ¿no? Entonces llegaron a mí de manera sorpresiva, porque mira, yo vengo de una familia de clase media baja, en donde mi papá tenía que salir a trabajar todos los días, donde mi papá sí vivió hambre, porque se vino chiquitito a los 9 años a México de Guadalajara con sus 2 hermanitas y huérfana. Entonces tú imagínate a un papá que llega a esa edad a sacar a sus hermanas adelante, a él mismo. Mi papá barría la calle de afuera de la refaccionaria donde empezó a trabajar. Okay. Entonces era un hombre que a mí me dio casa, me dio universidad, me dio coche. Yo digo, híjole, mi admiración a él es infinita. Entonces, él me enseñó esta parte del trabajo. Yo soy muy responsable en mi trabajo, muy, o sea, esquemática o sea, tengo que cumplir siempre, pero lo traigo de ahí. Y entonces, en ese trabajo, que salí de la universidad, empecé a buscar trabajo y me conecté, y de ahí no he dejado de trabajar nunca. Y las letras llegaron de manera casual. Iba pasando por un pasillo, vi un letrero que decía, se buscan guionistas para Plaza Sésamo, y yo dije, ay, suena bonito. ¿Te cae así, Así, neta? así. O sea, suena bonito. ¿Qué será Suena eso de ser bonito, guionista para Plaza padrísimo. Sésamo? Imagínate Plaza Sésamo, un Abelardo concepto de y todos niño, los todos ellos. personajes. Y entonces me fui a mi casa y yo lo entregué y me quedé. Así fueron mis primeras cosas que hice. Entonces, siempre he sido una persona que va por lo que le late. A mí si me dices, Marta, ¿qué vas a hacer en 5 años? Te digo, no tengo ni la más remota idea. A lo mejor estoy en el Tíbet, o a lo mejor estoy en una empresa, o a lo mejor aquí haciendo no sé, ¿me entiendes? O sea, creo que la vida, para mí, hay que irla viviendo todos los días y tomando los retos de cada día. Y que si algo te late en el corazón, dices, ay, por eso voy. Así como ese Plaza Sésamo que me cambió la vida, yo dije, eso es lo que me gusta. ¿Cuántos años escribiste para Plaza Sésamo? Fueron como 4 temporadas, 4 o 5 temporadas. ¡Qué maravilla! Para Plaza. Y yo pensé que ahí se iba a quedar. Pero después, mi primer trabajo fue como entrevistadora de artistas, porque trabajaba para una revista de espectáculos.
Entonces yo me la pasaba entrevistando actores, directores, productores y todo eso. Y conocí un productor que me dijo, ¿por qué no escribes telenovela? Y yo dije, ¿por qué no tengo idea? Y entonces me dijo, yo te enseño, vente aquí a la producción. Y dije, pues me A ver, gusta, va. a ver, va. Digo, yo siempre digo que sí, ya luego si no me gusta, digo no. Ok. Y entonces así empecé y fue muy padre porque empecé como editor literario, que es el que trabaja al lado de un escritor, como diciéndote, uy, se te olvidó el cuchillo que dejaste tú, según tú lo tienes en la cocina, lo Y ya tiene en el está. buró, ¿no? Se En te la escena olvidó, anterior la lo escena dejaste. anterior, Ok. ajá, o fulanito, aquí está este personaje, ya se te olvidó qué pasó con él, va a seguir, continúa o no, ¿Se porque murió? ¿Dónde quedó? Lo en un perdimos. mundo, tú eres como un dios, un poco cuando escribes, porque tú tienes la vida de... Ay, 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 No, ay, ay. te voy a decir Fuertes en qué. declaraciones. Cálmate, hija. No, Soy como Dios te a voy a decir escribir. no, te voy a Pues decir en sí. que tienes la vida de 15 personajes, como si yo tuviera ahorita, Dios tiene tu vida y la mía en sus manos, ¿no? Y él Ok. dice, pues mira, Helios, aquí los junto, por acá, tú y yo nos acabamos prácticamente de coincidir en la vida, en tu boda, que yo no tendría por qué estar ahí, y acabé estando en tu boda. ¿Sí Eso fue la mano es la mano de un del Dios que guionista. dice, esos que crucen, ¿no? Oye, Igual pero tú en este eres. ejemplo, Dios es más Azcárraga, más que la escritora. No, Es el que sí decide, hay presupuesto, no hay no, para la cena. sí hay para la cena, pero hay que primero tener a los actores, hay que primero tener los personajes. En eso eres un dios, porque tú esos 15 o 20 o 30 personajes los manejas como tú quieres. Entonces, si uno lo quieres matar, lo matas. Está Si uno lo cañón. quieres que hagan el amor, hacen el amor. Si tú, o sea, pues tienes que irte poniendo en O los sea, oye, ¿y zapatos luego de sigues cada escribiendo uno. escenas después de que la cámara ya cerró? Ay, claro, por supuesto. Sí, O te emociona. claro. No, ¿sabes cuándo fue chistosísimo? Un día estoy así llorando, escribiendo y empecé a llorar sin darme cuenta. Y llegó mi hija y me dice, ma, ¿pero por qué estás llorando? Y yo había perdido un bebé igual que el personaje lo estaba perdiendo. Y entonces haces eso, o sea, el Te escritor proyectas, te claro. proyectas, aunque no sea tu historia esa, tú tienes que hacer uso de tus vivencias o de lo que Claro. te han contado tus amigos. En eso eres, eso, por eso digo que eres como el que lleva el titiritero, el dios, el que maneja esos personajes, y por eso es que a veces tienes que tener el universo de todos. Porque uno que se te salga, tú lo ves, cuando vas a una serie, ves una serie o una telenovela, película, y dices, ay, eso está incongruente. Y aquel que pasó, eso te saca de la Sí, historia. claro. Entonces, como escritor tienes que estar pendiente de cada uno de ellos, así como Dios está de nosotros. Oye, pero llega un momento en donde en tu misma analogía el personaje tiene libre albedrío. O sea, Sí. en algún momento el personaje no te deja que hagas con él lo que te dé la gana, porque pues si toda la vida nació, creció, se desarrolló, ¿en qué momento de repente, pum, cambia? O sea, o no se deja matar, o no se, o sea, ¿cuál ha sido el más rebelde de tus personajes? Que dice, no me voy, aunque tú seas la escritora. Es que hay muchos. O sea, de repente tú, por ejemplo, a veces tú justificas cosas porque a ti te conviene como escritor. O sea, a mí me conviene que hoy, saliendo de aquí, yo conozca a alguien, ¿no? Y Sí. entonces ese encuentro para mí es importante, pero tú me dices, oye, pero ese alguien no estaría aquí hasta ahora porque trabaja, porque él lo verías hasta en la noche, ¿no? Entonces hay que buscar ese encuentro hasta las horas lógicas para cada personaje. Pero tú como escritor sí te tienes que sentar aquí y tienes toda la razón. Yo ha habido personas, digo, ha habido veces no estoy dormida y de repente el personaje literalmente me Te despierta toca. y me dice, a ver, ¿me explicas? Yo no puedo hacer eso. Yo no voy para allá. Y tú dices, está bien, ya te oí, ya te oí. O sea, vivimos como en una Oye, ¿ya realidad hablas con los alterna. 15? Sí, Y tu hija, claro. hola mamá, Hola, ¿y cucu, tú? cucu. Es que sí, porque de verdad, o sea, me acaba de pasar ahorita, hay un personaje que mata en la adolescencia a una persona, ¿no? Por accidente. Y entonces nosotros ya estamos cerrando la historia, ahorita, ¿no? Escribiendo y cerrando. Y entonces en la discusión con mi socia, que escribimos juntas las telenovelas, le digo, oye, me preocupa fulanito, porque me acabo de dar cuenta que si mató, y entonces cuál va a ser su final, y entonces tendría que ir a la cárcel, y no podemos excusarlo. Entonces de repente... Oye, dime que eso no lo estás escribiendo en un Starbucks No, sí. con 4 o 5 güeyes atrás y que, oye, estás que si ya la mató y que si no sé qué. Un día, un señor de plano se fue a nuestra mesa porque estábamos buscando una manera efectiva de matar. Porque, haz de cuenta, pues, oye, mi buscador de Google le va a decir, está cuidado, ojo, Cuidado, ojo. ¿qué onda con lo que Pero trae es la que cabeza esta de mujer? repente, tú ya no puedes matar siempre de la misma manera a tus personajes, ¿no? Al principio dices, bueno, pues se cayó, le dieron potasio, le dio un infarto, lo aventaron de la escalera, le chocaron, no. Entonces tienes que buscar Innovar en cosas, la muerte. ajá, en la muerte y en todo, en los encuentros amorosos.
Por ejemplo, que no siempre en las películas de amor no te topas y se caen los dos y recogen los papeles. Ya lo hemos visto mucho. Entonces tienes que buscar de qué manera llegas a ese encuentro de una manera más lógica. O sea, entonces sí, parece de risa, Oye, pero ahí ese también te día, proyectas tú, segura. Es como, obvio, ¿cómo te encantaría que te llegara una pareja y que te diera el revolcón de obviamente, tu vida? Lo escribes. es que todo, o sea, la vida de cada ser humano es una proyección. De todos, la tuya, la mía, tú proyectas esto, quieres tu espacio, tienes tu programa, quieres sentirte el rey en este programa, lo haces y lo haces bien, está bien, perfecto. Entonces, tú creas tu propia realidad, igual la proyectas y la creas. Yo igual, hay veces que quisiera una pareja o una mamá o un papá o un hijo, Y lo lo que tú quieras escribes. en el ideal y también lo escribes. Ahora, también puedes escribir la sombra de alguien, que eso es bien interesante. Cuando te metes en la sombra de un personaje es maravilloso. Porque, por ejemplo, pensar en la sombra de alguien, de un abusador sexual, por ejemplo, de alguien que asesina, de alguien que roba, que Y te alguien que tienes hace que, o sea, fraude. has hecho así como psicoanálisis de tus personajes, de Es que meterte a la tienes que profundidad para meterte. entender de qué van. Yo tengo que entrar en la psicología. Por ejemplo, hubo un niño que tuvo autismo en una historia. Me tenía que meter a un niño autista. Cómo piensa, cómo reacciona, estudiar el ambiente, hablarle a expertos, oye, ¿cómo se manejaría en esta situación? ¿Cómo va? Igual si alguien va a asesinar a alguien, oye, ¿qué pasa en la cabeza de esa persona? Porque un asesino o cualquier mafioso, él cree que tiene la razón, que está haciendo, Sí. sabe que está haciendo mal, pero en el fondo para él está Está haciendo haciéndolo bien. bien, porque si no, no lo haría, ¿no? Sí. Está alineado a Entonces, sus creencias. a sus creencias. Entonces, tú tienes que preguntarte de dónde viene, qué creencias tiene cada personaje para saber cómo reaccionaría. Igual que en los seres humanos, por eso te hacía la analogía de los seres humanos y Dios. Cuando tú escribes, que a ti te pasa igual, cuando tú manejas una conferencia o cuando estás en cosas, pues a veces bajan mensajes Sin duda. que dices, este mensaje me lo dictaron de ahí Sin arriba. duda. A mí me ha pasado eso siempre. Este libro de Placeres Ocultos, que es el más reciente, estaba yo un día antes en Valle de Bravo con mi familia, no sabía que iba a escribir un libro. El 18 de diciembre de repente me tocó la puerta de la creatividad, agarré mi computadora y empezó a bajar y no hubo manera de parar. O sea, estas 5 mujeres, que es un linaje, bajaron solitas tal cual está el libro, te lo juro. No tuve que trabajar en la estructura, no tuve que trabajar en la psicología. Hay personajes que son así. Ahorita vamos a este libro. Aguántame, Ajá. déjame dejar el plato fuerte para Pero, después de la pero, sopa. pero te hablo de los procesos, porque esos procesos son los que suceden. Hay veces que a ti te piden, por ejemplo, adaptar una historia. Entonces, tomas una historia como base y sobre ella la adaptas a época actual. Por ejemplo, una de las telenovelas que yo adapté era de 2 mujeres que a los 38 y 40 años eran solteronas. Hoy ni una mujer de 70 es solterona, ni de 80, ya no importa la edad, ya no eres solterona. Entonces, algo que funciona en una ¿Ya época, no? ya no. Y las mujeres y los hombres hemos cambiado muchísimo, aparentemente no tanto, dices, y finalmente hemos cambiado cañón en esos últimos años, que nuestra mente, nuestras creencias son totalmente diferentes. ¿Puedes escribir 2 telenovelas al mismo tiempo o te confundes con los No, personajes de uno y con otro? este libro lo escribí cuando estaba escribiendo Mi secreto, que estaba al aire en ese momento. Y entonces tenía yo mis personajes de la telenovela y estos 5 personajes que bajaban en las noches a visitar. Porque digo, para que te baje la información, que también hace ya quiero llegar esta plática hacia la parte energética, espiritual, a la parte álmica que todos tenemos, voy para allá, ¿no? Ujú. Pero para que bajen los personajes, para que baje la información, hace falta oficio. Porque si Hace no te falta, baja y no sabes de qué chingados escribir, o sea, sí está sí, cañón. pero te voy a decir una cosa, sí, y yo creo que al menos mi experiencia, y te hablo en primera persona porque no todo el mundo la tiene así. Yo soy licenciada en comunicación, nunca estudié una carrera de letras, no me fui a letras en mi vida. Las letras llegaron a mi vida. Entonces, cuando alguien me dice, oye Marta, quiero escribir una historia, quiero escribir un libro, dije, ok, siéntate y escribe. Porque lo que hacemos es que cuando estamos escribiendo, de repente estamos con que, "Ah, pero ¿se oye bien? No, pero lleva No, punto, primero no, pero escríbelo y ya lleva luego lo coma. vemos, sí, claro. Yo le llamo el guacareo creativo. Vomita la Entonces, idea, tú claro. avienta todo y luego ya le buscas una estructura, luego hasta si no tienes una buena ortografía, le preguntas a alguien que te la revise. O sea, ya Sí. sabes, o sea, lo que importa es el mensaje que tú estás poniendo. Y yo creo que con las redes sociales nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que puede dar un buen mensaje. No todos lo dan, mucha gente sí lo da.
y que se ha abierto esta capacidad de que hoy tú puedas tener tu propio programa, que yo tenga mi propio podcast. O sea, esa ventaja que hoy la vida nos da y la tecnología nos da es maravillosa. Es maravillosa. Y lo mismo pasa en las letras. Hoy mucha gente empieza a autopublicarse, lo cual es maravilloso, porque uno de mis editores me contaba que el 1% de los proyectos que llegan en una editorial son los que se editan. Y te doy un dato más duro. De ese 1%, conviértelo en 100%. El 8% de ese 1 llegan a la segunda edición. Fíjate, sí. O sea, nada, ¿no? Oye, pero ¿qué onda con las telenovelas? O sea, si es el drama humano en su máximo esplendor, ¿no? Si es siempre, pues, este tema dramático, pero comedia, pero de repente te hacen escribir cosas que, híjole, al pueblo pan y circo. No, a mí nunca me han hecho escribir cosas. Yo siempre escribo con lo que yo quiero. O sea, obviamente hay una evaluación para elegir historias, pero a mí nunca me han dicho vete por aquí, vete por allá. Nunca te han tirado esa Nunca línea. me han tirado, y he tocado temas, o sea, importantes, o sea, sobre todo a mí me interesa mucho hablar de la sexualidad de los personajes. Nuestra primera telenovela con Cristina García, con quien yo escribo, por ejemplo, se trató de la historia de una chavita que, te estoy hablando de hace bastantes años, en donde ella tenía relaciones sin que la emborracharan, sin que la drogaran, sino porque deseaba tener sexo, cuando la virginidad era un tema. ¡Qué ¿no? rudo! Y nosotros la sacamos y nos dejaron. Nuestro villano tenía eyaculación precoz. Y decías, un villano que siempre es el macho. Decías, no, o sea, en la intimidad no era tan potente, ¿no? Entonces, vas mucho más atrás. ¿Qué telenovela fue esa? Es la Tres Mujeres. Tres Mujeres. Tres Mujeres, que fue mi primera historia. Entonces, cuando dicen nos dejaron, a ver, evidentemente hay un productor que compra o no la historia y que luego la produce, o es la televisora misma. Es la televisora. O, es... o sea, quien pone el dinero es quien elige sus historias, o sea, quien te dice esta historia va o quién no va. Entonces, obviamente es la empresa o hoy las... Y luego el público, ¿no? Porque luego hay historias que ya no daban y las estiran porque son muy buenas. O hay historias que tú, siempre que sacas un producto de telenovela, de serie, lo que sea, o cualquier producto que tú sabes de eso, sales como para triunfar. Nadie saca un producto para regarla o para que no funcione. De acuerdo. Entonces, el esfuerzo es el mismo. O sea, a una telenovela que le va bien o una telenovela que le va mal, tú como escritor hiciste el mismo esfuerzo, el productor, los actores, los directores. Entonces, lo que sucede es que ya depende de la situación histórica, con la gente lo recibió, si el elenco le gustó, si hay química entre los protagonistas. Yo tuve una historia que los protagonistas se odiaban y se notaba. Entonces, una telenovela tiene como base el amor, que es lo que la diferencia de otras cosas. Entonces, el amor y los obstáculos que hay para ella. Y cuando eso parece amor, y al final el amor triunfa y el mal paga, esa es la base. Y tú desde el minuto 1, desde que abres la telenovela y está la entrada, ya sabes quién se va a quedar con quién, porque son los protas. Entonces, no hay historia que te vayan a contar, ¿ya? Entonces... Nada de que a Chuchita la bolsearon, ya sabes que te vas a quedar con el guapo. ¿Quién se va a quedar con quién? Entonces, cuando tú estás ahí, lo que importa es cómo ellos te comunican, que tú digas, ay, la besó, ay, pero hoy se van a encontrar, ay, no, pero la malvada, qué poca, ¿cómo les puse ese obstáculo? Eso es lo que te hace la emoción en las telenovelas. Por eso, aunque mucha gente pensó que se iban a minorar y que no iban a seguir funcionando con la pandemia, volvieron a ponerse en boga, con las series no pasó nada, fue como las series por un lado, el teatro por otro, el cine por otro, o sea, hay historia para cada medio. Eso es lo precioso de esto, que tú puedes escribir para diferentes formatos. En las series puedes jugar como se te dé la gana. Si tú quieres que tu villano sea el protagonista y gane, y luego cambie, que gane. O sea, si no en la novela no. En la novela siempre es el mismo. Porque es un mensaje bien poderoso, porque es un mensaje esperanzador al final. O sea, mucha gente las tacha, como tú dijiste, pan y circo, y yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que hay entretenimiento y tú decides, el público decide si lo ve o no lo ve, ¿no? Porque es gratuito además. Tú prendes la tele y es gratis. Ahí está. ¿No? Entonces tú decides como público si lo quieres ver. Y el mensaje siempre debe ser, al menos las telenovelas que yo escribo y para la empresa que trabajo, hay un formato en donde los valores son importantes, donde el villano sí tiene que pagar, porque hay que poner el valor de la verdad, del bien y de un protagonista que sea aspiracional, ¿no? O sea, yo no puedo poner una protagonista que se deje. Puede haber personajes secundarios, que alguien reciba los golpes y diga, pues aquí me quedo. Una protagonista nunca. Porque el chiste es que tú como público digas, yo quiero ser como. Yo quiero superarme como ella, yo quiero ir tras el amor como ella, yo quiero que me respete, hacer que ese hombre me respete, ¿no?
Entonces parece muy sencillo, ¿me entiendes? Cuando tú ves una novela Es dices, todo un tema. es muy complejo porque tienes que fijarte que, o sea, al menos en mi conciencia siempre ha estado, ¿a qué público voy y a cuántos millones voy? Porque yo no puedo mandar un mensaje negativo al final de una historia, No, pues porque es tienes mi ahí cuántos millones responsabilidad. de conciencias conectadas Exacto. con una emocionalidad. Oye, ¿te ha pasado, o sea, escribes y durante la producción sigues modificando la No, historia? es que mira, volvemos en cada medio. Tú escribes un libro, Ya está. ya está, ¿no? Ya no se mueve. Haces teatro, que también he hecho teatro, haces teatro, ya está, ¿no? Haces una serie, como son 8, 20 capítulos máximo cuando tienes 2 temporadas o 3, entonces ya está. Y hasta que no la tienes, no se graba, ¿no? La primera temporada al menos y la segunda se van haciendo. Una telenovela se va haciendo. Entonces, Acabo de aprender algo, o sea, yo pensé que también era un guión, un no, no, libreto, no. aquí está, prodúzcanla y vas. No, 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 o sea, es más, solamente de todas las historias que yo llevo escritas, ha habido 2 que las estoy ya terminando de escribir. Esta que estoy haciendo ahorita, que es una adaptación, y que se va a grabar hasta cuando yo la termino y se graba para el año que entra. Pero aún así, yo tengo que estar libre para seguir modificando cosas si es necesario. Porque, por ejemplo, te pasa, el actor fulanito se cayó, se rompió el brazo y está en secuencia. Mátame al personaje, por ¿No? favor. Le tienes que, o sea, si no puede caminar, pues entonces haces una que se llaman hijuelas, como escenas sueltas donde justificas, ¿Hijuelas? hijuelas, escenas sueltas en O donde, sea, es cuando te hablan y tú, hijo de la chinga, hijuelas, sí, pues se así llaman haz de así, cuenta, hijo de la chinga, hijuela, ahora vuelve a escribir este desmadre, no, hijo de la... y adapta. Entonces en ese momento tienes que justificar, se cayó en la puerta antes de entrar, entonces todas sus escenas ya van a ser en silla de ruedas. O se muere un personaje, nos ha pasado. Se muere, pues entonces o lo matas en la escena, o hay veces que hay un dicho que un productor hace mucho tiempo, Valentín Pimchen, dejó, lo único que está en secuencia es el vestuario. Y como aquí todo el show tiene que continuar, hay veces que literal ha pasado, sacan a un actor y meten uno parecido, porque la historia sigue su curso. Entonces, o te habla el productor, oye, muy bonita tu secuencia, preciosa, te quedó increíble, pero es de noche, no tengo presupuesto, pásamela de día Ok. y tu barco enorme, conviértemelo en una lancha, ¿no? Entonces dices, no, o sea, ¿cómo? Entonces, rómpete la cabeza para adaptar todo eso. Entonces, eso es algo vivo. O, por ejemplo, ha pasado, no en nuestro caso, porque nosotros somos muy fieles a la historia que creamos, pero que te hablan y te dicen, fulanito está funcionando perfecto. Dale más. Más. Yo creo que eso a veces traiciona las historias, desde mi punto de vista. Pero hay quien lo hace y le funciona. Aquí cada quien que haga lo que se le dé la gana. ¿Te ha pasado que la misma novela la graban distintos elencos? No, nunca. En el casting sí. O sea, la primera, por ejemplo, la primera de esas que 3 mujeres que te lo platico, de ahí mi amistad con Andrea Legarreta, porque Andrea era actriz en ese momento. Ella era la adolescente que quería tener sexo Ella por iba a voluntad. ser el personaje de Fátima, y resulta que justamente Andrea en ese momento tenía que decidir entre quedarse como conductora o seguir como actriz. Y entonces se queda como conductora, pero yo en mi cabeza era Andrea, la que yo ya había visto en el casting, ya habíamos dicho va ella, ya todo. Y O sea, entonces, desde ahí construyes, desde el casting le das personalidad a los personajes. no, o sea, tú escribes primero el personaje, tú lo tienes como así en papel, o sea, tú lo escribes primero en blanco y negro. Una vez que esté en blanco y negro y que empieza la preproducción, por ejemplo, por ahí del capítulo más o menos, por ejemplo, son 100 horas, tú escribes 20 horas. Por ahí de las 20 horas te avisan, ya vamos a empezar a grabar. Entonces, a partir de ahí, a ver, a quién ven, o sea, hay juntas, el productor es el que decide el casting final. Pero tú le puedes decir, oye, a mí me gusta fulanito, o ya viste a sultanito, ¿no? O sea, me pasó con la novela pasada, yo había visto un actor que yo quería para el protagonista, y le dije a Carlos, mi productor, le dije, Charlie, échale un ojo, por favor, está increíble este güey, tiene magia, tiene animal, porque para mí, con un protagonista, yo le digo animal, es como de esos que dices, ve a la chava y ves que se la quiere comer y que la ama y que la quiere besar y que la adora. O sea, él tenía eso, ¿no? Que es Diego Klein. Y entonces le hizo pruebas, me dijo, me encantó. Y se quedó Diego. Y un día le dijo, tanto insistió la escritora que aquí estás, ¿no? Pero eso hay veces que tú le dices, oye, me encanta fulanito, y te dice, gracias por participar, y no te pela. O sea, no tienes poder de decisión como escritora, al menos en México, en Estados Unidos sí. En México no lo tienes en telenovelas, porque también series también puedes tener. Pero tú pones, tú das tu opinión.
Después de eso es la preproducción, que empiezan a buscar locaciones, que empiezan a buscar dónde van a suceder las cosas, a Y ahí te construir los cambian las foros. cosas. Y hay veces que si llega un actor, por ejemplo, muy bueno, que te suma tu elenco, y de repente te dicen, oye, tú tenías el personaje escrito para que tuviera 30, y llega alguien de 35 altos o Que además 40. es acróbata y que de manera Ajá. natural da unos brincotes, Entonces, pues lo aprovechas. lo aprovechas y entonces adaptas el guión a ese actor, ¿no? Pero sin traicionar la historia. Entonces, es un proceso largo, muy largo, de más de 1 año y medio por cada telenovela como escritor, porque es desde antes que tú empiezas, desde crear la historia, porque es desde, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un guión es desde eso, desde la miró, se vio, se dijo, se le cayó el vaso, mira que había uno, ya te lo regreso. Todos esos Si no das detalles, o sea, lo que no escribas no va a pasar. lo que no escribas no pasa, exactamente. Qué rudo, qué gran Entonces, responsabilidad. es mucho, y tienes que llevar la secuencia de todo, ¿no? Porque cada encuentro, como en la vida, es que es como en la vida, nuestro encuentro de tu boda nos tiene hoy aquí a ti y a mí platicando. Sin duda. Entonces, eso es la continuidad en una historia, ¿no? Entonces, si hoy tú y yo nos hubiéramos saludado como, hola, mucho gusto, dirías, ¿pero qué no se conocieron en la boda? Ya sabes, si alguien nos estuviera viendo, y estás tan locos, a menos de que tuviera una intención que hoy tú y yo ante alguien dijéramos, yo no, Marta Vamos no a fue a la fingir que boda, no nos conocemos. ya sabes, eso, entonces tienes que jugar con todos esos acentos. Pero yo como y espectador matices. tendría que entender esa intención también, porque si no sería totalmente incongruente. Sí. Y esa intención también la escribes y la pautas. Todo lo tienes que escribir. Se miraron, se vieron, no se vieron. O sea, ¿te gusta ser diosa? ¿Sí te gusta andar controlando la vida de todos? Me encanta andar, por supuesto, ya que no puedo controlar la mía, por pues supuesto. por lo menos la de tus personajes. No, porque es padrísimo. Yo te juro, es un mundo cuando yo vivo como en realidades diferentes. O sea, a mí, de verdad, hay veces que estoy escribiendo y de repente dejo de escribir y digo, hace 2 horas que no comí, pero si yo quería ir al baño, pero, ladraron hace rato mi perro, ¿verdad? O sea, hay una desconexión muy cañona como si meditaras, es como si estar en el presente. Es entrar a la latis, diría Gabriel, exacto. ¿No? O sea, es como, entrar a la Matrix y empezar a buscar una realidad paralela. Exacto, y es como si fuéramos antenitas los escritores, ¿no? Que te va bajando la idea y dices, híjole, de aquí soy, y la abrazas y la quieres y la amas. Cuéntame de esto. Te cuento de ¿De dónde sale Placeres Ocultos? Pues te digo que no sabía yo que iba a salir, que es un libro que empezó a bajar solo. Es la historia, te voy a platicar un poco la trama de dónde arranca. Camila es la protagonista de esta historia, tiene 33 años, que es lo que yo te decía, que te tienes que poner en las edades de todos tus personajes. Tiene 33 años, en una showrunner, la que presenta una serie. Cuando llega a presentar una serie, resulta que sale ese mismo día un video sexual de ella, muy explícito, donde ella rápidamente es Lady Multiorgasmos. Y no se le ve la cara al hombre más que ella. Entonces se da cuenta como toda su realidad gira alrededor de su sexualidad, porque las mujeres somos juzgadas por eso. Y cuando una mujer es expuesta en su sexualidad, no importa si eres buena, linda, altruista, no importa, todo se va al caño. Entonces ella cae en una crisis existencial durísima, se va a casa de su mamá. Estando en casa de su mamá, encuentro un escrito que dice más o menos así de, ¿por qué tengo que estar en función de una sociedad? ¿Por qué yo no puedo amar a un hombre con libertad? ¿Por qué tengo que vivir mis placeres ocultos y no bajo la luz del sol? Y se da cuenta que esa carta la escribió Yaya, su bisabuela, 100 años atrás. ¡Órale! O sea que ahí hay un tema hasta de constelaciones. Todo es y transgeneracional. Justamente porque haz de cuenta, yo me fui hasta la tatarabuela, que es una chava de 15 años, que la venden hoy. O sea, las 5 protagonistas son familiares entre ellas. Es la tatarabuela, la bisabuela, la abuela. Emilia, Yaya, Esther, Raquel y Camila. Y todas viven placeres ocultos, porque en los patrones familiares y generacionales repetimos los mismos patrones por familias, ¿no? Entonces, cuando tú acabas este libro, además de que sí conoces la historia de estas mujeres, te das cuenta cómo tú también repites patrones de tu familia. Y hay familias a lo mejor de guerreros o de sanadores, pero igual hay familias o que son de divorciados o de viudas jóvenes o de personas que no la hacen en el dinero, que son fracasos, y todo con base en creencias y este inconsciente y este karma familiar. ¿Hay manera de romperlo? Sí. En el arco de esta protagonista, que es de Camila, llega hasta la sanación de su linaje. Entonces es el arco completo que uno como ser humano también podría hacer. Y al escribirlo, yo, como te dije, no me senté a escribir psicología de ninguna. Bajaron solitos, y es un libro que tiene toques eróticos por el tema,
pero que la sexualidad esté vista también como en el momento en que nosotros nos tenemos que dar nuestra propia sexualidad y estar en contacto con nuestro cuerpo para poder experimentarla también con el otro, porque si no es imposible hacerlo. Entonces, es una manera de mostrarnos de todo como mujeres hemos ido evolucionando y también cómo la sociedad ha cambiado, porque al Gracias principio, Dios, ¿no? sí, imagínate un sacerdote que te está diciendo que todo es pecado, a llegar a estas épocas en las que uno ya elige que es pecado, ¿no? Y que si crees que es un pecado o no. Entonces, de eso habla Placeres Ocultos. Y la verdad es que estoy muy contenta porque fue un libro que me sorprendió, que bajó y me dieron el long seller también ya como autora, que es Wow. permanecer en el tiempo a través de tus libros. Y fue muy bonito este proceso con Penguin Random House de acompañarme, porque a mi editor llegué, yo soy, te digo, así como que soy en ese aspecto, no creo que tenga, o sea, sí puedo ver mi carrera, pero no creo que todos los productos que tú escribas puedan ser funcionales, porque así es la vida, Ay, capaz que no todos ¿no? son éxito, ¿no? Y entonces llegué con muchísimo miedo a dárselo a mi editor. Le dije, a ver, te traigo esto, ve si sirve, ¿no? Y yo con todo el pavor, pasaron como 3 meses y no me hablaba porque tuve unas cuestiones personales y yo dije, no, ya soy una porquería, no sirve, se lo advertí, ¿no? Y cuando me habló y me dijo, oye, lo queremos, estuvo una evaluación muy buena, la verdad las ventas fueron muy bien, o sea, todo ha ido como caminando padrísimo. Entonces es algo que te emociona porque eres como un niño chiquito, ¿no? Cada vez que tienes una historia, tus personajes cobran vida para ti. Entonces yo ahorita estoy enamorada de mis 5 mujeres y estoy enamorada de mis personajes de la novela, de la serie que estoy escribiendo. Ahorita traigo 3 o 4 historias en la cabeza. Entonces es como muy loco meterte en cada una de sus vidas. De esta manera, Raquel aprendió a tener relaciones sexuales sin alcanzar el clímax, porque por más que intentaba perder el control y entregarse al placer, no lo lograba. Decidió dejar de pelear con ella misma y aceptar su realidad, lo que la convirtió en una verdadera maestra para fingir orgasmos. Esa es la mamá. Qué rudo, ¿no? Pero es la realidad de muchas mujeres. Pero finge el orgasmo porque renuncia a él, porque no se permite perder el control y entenderse como un ser sexual. Y porque su madre de alguna manera la marcó en una experiencia en la adolescencia. O sea, que marcó la represión de su sexualidad. O sea, nosotros somos el resultado de cada día de nuestra vida y de todas las interacciones que tenemos. Y estas mujeres se van acompañando en el proceso. Marta, pero ya llegando al mundo real, ¿no? Porque finalmente esto no deja de ser una historia y tiene sus matices de ficción. La energía sexual, y también evoco a tu lado consultora, coach de vida, Theta Healing, Reiki, o sea, le has metido tiempo a la interpretación álmica, al proceso alquímico de transformar al otro. La energía sexual es fundamental en la vida del ser humano y es tal vez la más reprimida. Lo que pasa es que es la más poderosa que tenemos. O sea, no nada más crea vida. O sea, tú, si no tienes esta energía bien puesta, si no te sientes en la vida. O sea, si tú tenemos tantos problemas de depresión en la actualidad, a lo mejor adicciones a otros lados, es porque no hemos abrazado nuestra energía sexual, porque a veces nada más se piensa en el sexo como tal, pero la energía sexual nos motiva, nos lleva, nos hace crear, y creo que hemos sido muy reprimidos, hombres y mujeres, más las mujeres, ¿no? Y hemos malentendido que esta parte sexual es como tocar el cielo literalmente, pero que es una parte sagrada de nosotros, y la hemos malbaratado muchas veces, tanto hombres como mujeres. Y yo, por ejemplo, esos hombres que todo el tiempo se la pasan poniéndole con todo el mundo, yo digo, híjole, qué desperdicio, cuando tu cuerpo también necesita un respeto, un amor, ¿no? Entonces, y como mujer también, tú como mujer es importante permitirte entregar a alguien, pero sobre todo a ti primero. O sea, tú tienes que estar muy en contacto contigo para poder saber lo que es que te acaricie a alguien, para permitir ¿Qué es lo que eso. leía yo en este texto? O sea, ella renuncia y aprende a fingir orgasmos, pero los finge primero para ella misma, porque Sí, no llega a ellos. no Y llega a como no ellos. llega a ellos, prefiere fingirlos, pues para estar, entre comillas, bien con ella Y misma. aceptada por otros, porque muchas veces en pláticas de mujeres tú te das cuenta, uy, no, yo multiorgasmos, y no es que dices, ¿neta? O sea, ¿de verdad? ¿No? Y ya cuando entras en la intimidad, muchas mujeres hemos fingido orgasmos, ¿no? Y los hombres a lo mejor se vienen sin haber sentido tanto placer. Y también, ay, ¿cómo te fue? Uy, delicioso. O sea, ¿cuántas veces has dicho eso? Dices, qué flojera, ¿no? Cuando la sexualidad bien entendida es sagrada, es Según viéndote la a los ojos. Organización Mundial de la Salud, 7 de cada 10 mujeres, 7 de cada 10, o no conocen el orgasmo o han tenido un orgasmo al año. ¿Ves? Es un duro dato, o sea, es cómo puede ser.
porque no fuimos educadas, o más bien porque fuimos educadas en una represión, porque tocarte es pecado, porque sentir placer está mal, porque te vuelves una golfa si tú tienes una sexualidad Porque abierta. todos los placeres tienen que ser ocultos Ocultos. para que valga la pena, para que O puedas, para que te lo mi permitas. primer libro, que yo también que no sabía que iba a ser un libro, sino que empecé a escribirlo y de repente escribí un libro, se llama Ni Santa ni Golfa. Y ese libro habla justamente de esta parte donde, a ver, dame 2 segundos. No porque yo viva mi sexualidad plenamente soy golfa, ¿eh? Ni porque no la viva soy santa, ¿no? ¿Mm? O sea, yo soy una mujer santa y golfa al mismo tiempo puedo serlo. Puedo tener los valores y ser espiritual, irme a la India, pero también puedo tener una relación sexual conforme yo quiera. Yo lo que sí estoy en contra es de malbaratar la sexualidad y en contra por mí, pues que cada quien haga con su cuerpo lo que quiera. A mí no me gusta malbaratar mi sexualidad. Yo creo que si estás en intimidad con alguien es porque yo me valoro y valoro al otro. Y le pido el mismo respeto. Y porque va a haber un flujo, va a haber un intercambio Y hoy que que sabemos ofrezco eso, y que me das, ¿no? Y que te doy y que ofreces. O sea, si este intercambio de energía, que es mucho más que cuerpo, no es lo que quieres recibir, pues ¿para qué te pones ahí también y tú, aparte no? porque hoy estamos más conscientes de que si yo me acuesto contigo, me acuesto con mucha de la gente que tú te has acostado. Entonces, ¿cómo? O sea, esa energía la traes tú. O sea, nos vamos cargando de la energía de otros, más cuando hay tanto intercambio de fluidos, ¿no? Entonces, hay que estar muy consciente con quién estás. O sea, cuál es su historia, cuál es tu historia, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? Y creo que cuando tú te respetas, puedes encontrar una mejor sexualidad. Cuando tú te amas primero tú, antes que al otro, tienes capacidades para encontrar una mejor sexualidad. La sexualidad está ahí para tomarla, fue un don que nos fue dado. O sea, si no, no sería natural en nosotros. Y la sexualidad es algo natural y delicioso y precioso y maravilloso, y tener un orgasmo de verdad es tocar el cielo. Pero honra esa parte. Y Desde no se nos ha tu permitido. aproximación, ¿la sexualidad sí es como una antesala de la espiritualidad? O sea, ¿qué tan conectada está una cosa con la Yo otra? creo que sí. Yo creo que cuando tú estás tocando una sexualidad en esos terrenos, o sea, yo no estoy en contra de que tengas un rapidín, ¿eh? O sea, puedes echarte el rapidín y estar delicioso también. O sea, no toda la sexualidad tiene que ser Tántrica y acá, tántrica, y entonces no. 2 horas viéndome y No. no. Cuando hablo de que la sexualidad sea sagrada, significa que tengas esta capacidad de honrarte a ti y de respetarte a ti y de amarte a ti y también al otro. Porque cuando tú tocas tu parte divina, tocas la parte divina del otro. Cuando yo puedo reconocer que yo soy un ser de luz interno, puedo reconocer tu ser de luz interno y entonces te respeto, te amo, te quiero y te trato bien. Cuando vemos que alguien trata mal a alguien, lo cosifica, es porque no ve esa parte, pero ni en él ni en esa misma persona. Es que no hay un otro, o sea, al final del Eres día tú lo he mismo. platicado, ¿no? Este dedo cree que es individual y este otro cree que es individual, pero ambos somos lo mismo, nada más que Exacto. desde donde nos vemos no alcanzamos a entender pues que somos parte del todo. Entonces, pues sí, este cuate tiene sexo con esta cuata, pues sí, pero la verdad es que estamos conectando en la misma profundidad de la unicidad. Y estos polos que finalmente se despiertan con la sexualidad, pues sí proyectan y construyen la espiritualidad de alguna manera. Y tú ves, cuando tú ves una pareja que tiene eso, es una maravilla. Cuando tú logras tener una pareja donde esa comunión se da, sí hay un contacto más allá de lo puramente corporal. Y yo sí creo que venimos a gozar nuestros 5 sentidos. Tengo una maestra que a mí me dice, hay que gastarnos los 5 sentidos en esta vida. Y se me hace maravilloso porque dices, claro, yo vengo a gozar, a tocar, a sentir, a oler, ¿no? Y a veces se nos olvida eso, ¿no? Entonces, esa es también parte, porque no nada más la sexualidad es meterte en una cama. La sexualidad es estar con tu pareja oliéndola, viéndola a los ojos, tocándole la mano. No necesitas meterte a la cama para hacerle el amor a alguien. O sea, eso lo perdemos. Encontrar a alguien con quien puedas tener esa comunicación es maravilloso. Y así llegas a la sexualidad total. Qué increíble. Pero eso también es el amor al otro. Pero ahí hay una suerte de influencia social, por supuesto. O sea, no se vive igual la sexualidad en una sociedad que en otra, en Estados Unidos, que en México, que en Centroamérica, que en la India o que en África. Y entonces hay un entorno que de alguna manera procura, educa, limita, construye. Y es muy interesante, a ver, que de un lado, digamos que una Marta, pues escribe telenovelas para millones de personas, pero por otro lado escribe un libro que no tiene, por supuesto, la misma cantidad de audiencia. O sea, el No, nicho que se permite comprar y leer esta obra es muy distinto a aquel sí, otro. claro. Y de alguna manera, pues este primer polo, ¿no? Social, telenovelas, etcétera,
es que ahí también hay una influencia de cómo se vive o cómo no se vive la energía sexual. Y también hay como muchas, no sé si posturas equivocadas en este Ujú. colectivo inconsciente, ¿no? De ya sabes, la jodidita del barrio que va a llegar con el príncipe azul que la rescata y luego nos preocupamos porque yo ya no quiero ser rescatada, pues que quiero empoderar a las mujeres, pero nos ha enseñado desde siempre que hay que rescatarlas porque son poca cosa, porque entonces, o sea, ¿cómo le haces para acomodar en la misma cabeza y en la misma realidad, pues polos tan distintos? Pues tratando de estar actual, tratando de ver qué es lo que sucede hoy, porque yo entiendo, como te decía, las historias de antes. Por ejemplo, antes una protagonista lloraba todos los capítulos por el amor. Hoy una protagonista de una telenovela, hoy, en este año, en este siglo, Las mujeres facturan. las mujeres facturan. Las mujeres tienen que seguir trabajando y tienen otros intereses, además del amor. Antes era el amor lo único que tú tenías. Ahora es, además del amor, mi interés es personal. La tienes que ver trabajando, apostándole, yendo por sus valores, ¿no? Eso tienes que ir haciéndolo todos los días. Por eso digo que cambia. Igual que los hombres. Antes los hombres únicamente se dedicaban a ser proveedores. Hoy, si un hombre no te acompaña en el proceso, las mujeres también queremos eso. Un hombre que esté contigo en todos tus procesos y tú en los de él. No nada más que te deje como segregada. No nada más que llegues a una reunión y que el hombre se vaya por un lado y las mujeres para otro. Quieres este intercambio, quieres estar, no quieres saber qué pasa con él. Y el hombre también ha sido muy difícil para los hombres entender ahora estos cambios, porque ellos estaban acostumbrados, ustedes estaban acostumbrados ya a una manera de ser igual que nosotros. Y yo creo que la vida, piénsalo, en la vida de nuestros papás o en la vida de nuestros abuelos, tú sabías el siguiente paso que ibas a vivir. Tú salías de un te casabas, tenías hijos, te quedabas ahí, podrías tener amantes, pero no importa, ahí te ibas a quedar, ¿no? Como mujer tenías los hijos, te quedabas en el lugar. O salías de la universidad, entrabas a una empresa y te quedabas toda la vida. Hoy todo se vale. Hoy ya no importa si te fuiste a vivir juntos, si te casaste, si hay parejas del mismo sexo, si tienen hijos, si no tienen hijos. Esta diversidad nos ha dado una libertad, pero también estamos en un momento donde dices, ya no sé para dónde. Y entonces es como volver a casa. O sea, yo creo que en estos momentos tan caóticos del mundo, ahorita que hablabas del alma, es como decir, a ver, a mí qué me resuena cuando yo estoy bien donde estoy, qué es lo que yo quiero en la vida, más allá de lo que pase. Porque la sexualidad también tiene que ver con las edades. No es lo mismo un adolescente que trae la hormona acá que un hombre de 40 o un hombre de 60. ¿Entiendes? O sea, vas cambiando también en tu sexualidad y puedes vivir mayor plenitud a veces con eso. O sea, el otro día me hablaban de juegos eróticos que tienen los chavitos adolescentes y yo me espanté. No porque yo diga, ay, qué horror, sino porque a la hora de la descripción dices, ahora entiendo por qué los hombres y ¿Cómo cuál? mujeres, Cuéntanos. pues una sexóloga me estaba Oye, platicando ya para que que te hayas espantado tú, a ver, yo me cuéntanos. espanté, la verdad. Se llama la ruleta y entonces ponen a las niñas al centro, los hombres alrededor y con música van pasando de uno a otro, penetrando uno a otro y van cambiando, cambiando, cambiando. En esa escuela, la sexóloga que me platicó, resultó que había muchos embarazos en adolescentes. Ahora Pues quién sabe por qué. y quién sabe, o sea, y de quién era, ¿no? Entonces dices, ¿cómo? O sea, ese es el juego erótico. O sea, eso de verdad te lleva a dónde te lleva. Entonces, hay esas cosas que suceden y es en la adolescencia. O el de la galleta, que yo no sabía tampoco, que hay una galleta que ponen en medio se ponen varios hombres y el último en eyacular se tiene que tragar la galleta eyaculada por todos. Entonces, dices, con razón, eyaculadores precoces, ¿cómo? Si es la educación que reciben, ¿no? Y eso pasa hoy en la Ciudad de México en escuelas, ¿no? Y te digo, me lo contó una sexóloga en mi podcast. Y yo me quedé como diciendo, eso pasa. O sea, yo estoy muy alejada de esa realidad. Pero conocerla como escritor me permite saber que eso puede ser un tema en una historia, saber poder explicar las repercusiones que tiene eso a través de personajes. Por eso es que tú como escritor tienes que estar muy pendiente de todo lo que pasa, de todo, o sea. Pero es un poco también el huevo y la gallina, Marta, porque gracias también a mucha información de la que se tiene acceso hoy, las personas fabrican una realidad externa y luego la incorporan. Y a lo mejor, no sé, hace 20 o no sé cuántos años, pues pensar en jugar a la ruleta en la secundaria, bueno, o No, sea, ni lo hacías. era imposible imaginarlo siquiera. Pero Pero el ver la información te permite a integrarla y ver, el integrarla hace que el escritor también modifique, o sea, sí, pero te voy a decir, hoy, es que hoy la realidad, yo no sé si te pasa, pero yo hoy estoy mucho más angustiada. Yo a veces de repente digo, pues yo vivía mucha tranquila antes, ¿no? Y yo hoy cuando estoy en redes, ya no se trata de un escritor, se trata de que en redes están las cosas.
y las estás viendo en vivo. Y esos videos sexuales que, gracias a Dios, ya hoy hay leyes que los están frenando, siguen existiendo en muchos lados, ¿no? Nada más que hoy si yo te lo paso a ti, ya me veo en problemas, ¿no? O tú te lo pasas a alguien, ya hay problemas. O sea, eso es lo bueno, que ya empieza a haber una regulación. Pero todo este material lo puedes buscar en videos y está ahí. Entonces, o sea, hay un programa en Televisa que a mí me impacta su penetración, aunque puedes criticarlo, lo que tú quieras, pero de verdad, es importantísimo, es La Rosa de Guadalupe. En La Rosa de Guadalupe, que es un programa unitario, que es uno de los más exitosos que hay. Y longevos, ¿no? O sea, y longevo y exitosísimo a nivel de rating, presentan todos estos casos, o sea, de manera muy, muy clara, y eso ha permitido establecer un diálogo en la familia. Fíjate. Entonces, aparentemente podría ser algo negativo que tú lo veas en un medio masivo. Ya existe, ya está en las redes, ya están socialmente, esos temas están. No es que un escritor diga, ay, los voy a poner, no. Pero si tú les das un enfoque, ¿no? Los puedes ayudar. En mi anterior telenovela acababa de pasar. Pero también normalizas una situación que no necesariamente debiese ser normalizada. No sé, es que no se normaliza porque recibe castigo. En esas historias siempre recibe castigo. O sea, siempre hay una ley, ¿no? O sea, en la historia pasada me pasó. Yo empecé a buscar acerca de una historia juvenil, dije como que, y empecé a escuchar acerca de la burundanga, que es una droga que te dan y es la droga de los violadores en donde tú pierdes totalmente la conciencia. O sea, yo te la pongo aquí en tu cafecito y ahí nos vemos, puedo hacer de ti lo que se te dé la gana y le llaman incluso a veces la droga de la verdad, porque puedo sacarte información, datos y tú dices, ya sabes, ¿no? Entonces, y suelto la sopa por la burundanga. O abuso de ti, ¿no? Entonces, se llama escopolamina, como el término, como droga, pero también se llama burundanga. Entonces, en un personaje la pusimos. Pero qué necesidad, si hablando se entiende la gente. ¿Verdad? ¿Para qué me das burundanga? Con que nos pongamos de acuerdo. Ya no te tomes el Marta. café, ya no te tomes el café. Pero entonces, en un personaje lo pusimos, de un adolescente. Y justamente así fue como increíble para mí, porque lo pusimos, sale al aire el capítulo en el que le dan la burundanga, cómo ella pierde la conciencia, cómo abusan de ella, cómo la dejan ahí en una cama, en una fiesta de adolescentes, cómo abusan, la dejan ahí. Y ese mismo día en la noche se estaba dando el caso que fue en Santa Fe muy sonado de una chava a la que le dieron burundanga y la dejaron en una bodega encerrada. Entonces dices, es lo que hay. Nosotros le dimos la solución en cómo legalmente, cómo era, cómo lo tienes que enfrentar, cómo lo tiene que vivir la chavita, cómo pedir ayuda. O sea, la crisis que ella vivió, ¿no? Del personaje, era lo mismo que estaba pasando en una casa en la Ciudad de México en ese mismo día. Entonces, ¿qué va primero? ¿Qué es el huevo o la gallina? ¿Me entiendes? Simplemente que en una historia tú tienes esta capacidad de decir, esto sucede, y informarte, porque te tienes que informar. O sea, no creas que escribes nada más, ay, se me ocurrió escribir de la burundanga. Vas y analizas, hablas con un doctor, vas a la policía, o sea, dices, a ver qué pasa con un abogado, qué pasa en esa situación. Bueno, a ver, espérame, es que eso tú todo lo haces porque también tienes una formación periodística, de alguna manera tienes escuela, que es lo que te decía, no es nada más conectas con las musas y bajas, hay oficio, hay escuela, hay método, hay muchas horas de preparación, o sea, no es siéntate y escríbete un guión. Pero también lo he ido aprendiendo, o sea, yo lo que quiero es que a veces cuando tú ves que alguien ya hizo algo, dices, uy, para yo llegar ahí, y no, o sea, yo creo que yo no sabía que iba a llegar ahí. Yo no sabía que algún día iba a escribir para una empresa tan importante, ni publicar para una editorial tan importante, o sea, simple y sencillamente es que si algo te late, hazlo y ve construyendo los pasos, porque creo que eso es lo más importante, que la gente, un día estaba dando una conferencia y conté que mi primera telenovela me tardé 4 años en que creyeran en mí como escritora, porque yo era conductora de televisión, estaba en Hoy, porque yo salí en Hoy con Andrea Legarreta y Alfredo Adame, Talina, o sea, estuve los 2.5 años primeros de cuando arrancó y después en otras temporadas, pero era el momento que yo quería ser escritora y me decían, tú eres conductora, tú no escribes, y yo decía, sí escribo, 4 años, me tardé para que creyeran en mí y produjeran mi primera telenovela, tocando puertas, porque yo sí soy fregona de toco puertas y no me importa 20 veces hasta que se abra. Entonces, platicando eso en una conferencia, una señora como 75 años me dijo, porque yo les platicaba que cuando yo entregué mis primeros libretos, uno de los evaluadores me dijo, Marta, dedícate a otra cosa. Me cortó mis libretos así, los tiró al bote de la basura. De esta telenovela que te digo que nos fue súper bien. Cristina y yo llorábamos como perros, así de, nos servimos, hasta que dijimos, a ver, espérame, yo creo que si sirvo, voy a seguir tocando puertas, ¿no?
Entonces ya, seguimos. Entonces yo contando esta historia, la señora me dice, a mí me dijeron que yo no era escritora y me lo creí. Y le dije, señora, ¿y qué hace aquí? O sea, si usted dice que tiene 75 años y es escritora, séalo. Váyase a su casa a escribir. Escriba. O sea, ese es a lo que me refiero. No importa la edad, no importa cuando tú traes un llamado o quieres descubrir algo, hazlo. ¿Qué pasa? Si te dicen que no es no, y a lo mejor yo entendí que ese no que me dijeron era para esa persona o no aún. ¿Me entiendes? Y yo ese no lo convertí en un sí. Entonces creo que siempre tienes que estar conectado con esto que te da la pasión, con esto que te dan las ganas, con esta tu energía sexual, vital, con tu líbido para salir adelante y decir, me la parto, voy, y no me importa, se me pueden cerrar 20 puertas. He tenido fracasos muchos. O sea, no importa. Y en esos momentos le he llorado, me he tirado al piso, soy dramática, ¿no? Entonces me doy así, ¿no? Soy intensa, pero después hago así, digo, ok, vamos a la siguiente, ¿no? Creo que eso es la vida. Y te has, empezando a generar conclusiones y cerrando este espacio, porque tú sabes que los tiempos de repente no dan, pero ¿no te has dado también la oportunidad de ser la protagonista de tu propia historia? ¿Y no será un poco que tienes la oportunidad de escribirte tu propia realidad todos los días y Yo lo me la plasmas? escribo. Yo me escribo mi propia historia todos los días. Yo estoy viviendo la vida que yo quiero vivir. O sea, si hablas a nivel personal, Sí, sí, sí. es eso. O sea, yo creo que le he taloneado muchísimo a nivel personal. O sea, como dices, yo me la paso tomando 20,000 cursos, conozco a alguien que a mí me resuena y ahí estoy en sus clases, estudio, o sea, tengo clases todos los jueves. O sea, soy una persona que amo echarme el clavado interno, porque según yo ya la hice para algo y dices, no, mi reina, volviste a caer. Entonces, eso de irte quitando las capitas de la cebolla es delicioso, es muy difícil, es complicado, porque de repente tu sombra es muy grande y dices, nunca voy a acabar con mi sombra, no con esta parte a veces que te atora, pero hay que irla limpiando todos los días. Entonces, yo no tengo trabajo de meterme en mi sombra, no le tengo miedo a mi sombra. Me encanta irla limpiando poco a poco y tratando de ser un mejor ser humano todos los días. Pero para eso tienes que estar muy consciente de tu vida, porque no eres alguien perfecto nunca. Mi anterior libro se llama Imperfectamente Feliz, porque yo muchos años, sobre todo, o sea, muy joven, quería ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y gasté mucho tiempo de mi energía tratando de ser perfecta, nunca lo fui, hasta que dije, ay, me abrazo con todas mis imperfecciones. Entonces, en ese terreno, sí soy la protagonista de mi historia, porque cada vez que yo siento un llamado, no me importa, como te dije, este libro, fui, toqué puertas y le dije, aquí está, a ver si te gusta. No llegué como diciendo, uy, mira, yo ya tengo tantos libros. No, eso vale, o sea, la vida se Que construye también día a podrías, día. ¿no? O Sí, sea, ya pero, con toda tu trayectoria o sea, también podrías llegar a decir, ya ve, públicame esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo quiero que me lo publiques. sí, pero no creo en eso. O sea, no creo en esa parte. Creo que hay que enamorar. A mí, por ejemplo, ahorita que me dijeron no para una historia que yo tenía muchas ganas de escribir, y yo dije, ¿no te gusta así? Bueno, yo la voy a escribir y voy a presentar los libretos para ver si te queda claro. Y ayer me hablaron para decirme, oye, me encantaron los libretos. O sea, yo prefiero eso de seducir en esas, porque finalmente cuando escribes una telenovela eres como Sherezada, tienes que seducir todas las noches para que no te corten el cuello por el rating, ¿no? Entonces es lo mismo. O sea, cuando escribes un libro, cuando tú tienes este programa, tienes que seducir al otro, porque si no, dices, pues, imagínate todo el mundo ahorita, que igual están dormidos, despiértense, por favor. ¿No? Tomen burundanga. Toman burundanga. Tomen ¿no? burundanga. Que fue lo que le dieron a Bernabé, ¿no? A un personaje. Pero si me entiendes, es como, no la tomen, es lo que tienes que hacer, si me entiendes, es como, ya, adiós, bye, voy a usar de ti. Haz de mí. Me tomé toda la burundanga. Pero sí, o sea, y es descubriendo el mundo. Ser escritor te permite eso, meterte a mundos. Cuando escribí una telenovela de vinos, meterte en el mundo de los vinos, otra de los toros. O sea, te vas en esta historia que son 5 épocas, pues vete hace 100 años, cómo vivían las mujeres, qué hacían, sus vestidos. O sea, es fascinante. Entonces, Lo descubres, luego lo narras, y luego lo compartes, y luego sí, lo co-creas. o bajas solito también, a veces. Me encantó cómo empezó esta plática, ¿no? Donde eres un poco diosa, eres un poco Dios, tomando el control de tantas y tantas personas y personajes. Pero luego cómo lo podemos conectar con el mundo real, en donde sí somos un poco Dios de nuestra propia voluntad, de nuestra propia personalidad. Tú eres Dios de tu vida. Sin duda alguna. O sea, y creas todos los días. Y este alto ideal tuyo, ¿no? Donde dices, a ver,
generar alquimia, transformar a partir de la palabra, que es algo que comparto contigo, ¿no? Desde muy chavo dije, a ver, el poder de la palabra no tiene sentido si no transforma, ¿no? O sea, esa posibilidad que te has dado y que nos has dado, la celebro, la No, agradezco. gracias. Un par de últimas preguntas. ¿Hay Dígame usted. alguna historia que dices, híjole, ¿por qué no la escribí yo? Esa está buenísima, hombre, me hubiera gustado escribirla a mí. Pues yo creo que hay muchas. House of Cards, por ejemplo, que fue de las primeras series que se hicieron, y que tú vayas a Kevin Spacey, voltear romper la cuarta pared que se llama y hablarte directo y decirte, soy el malvado de esta historia, espérate un poco. Yo decía, muero, ¡Au! ¿no? O sea, o más o menos, hay muchas historias que yo digo, ay, qué bonitos personajes, que te enamoras de un personaje. Obviamente, sí, muchas, no una, hay miles. Cuando yo veo, soy una asquerosa, soy una atascada en ver películas, series, o sea, historias, telenovelas, o sea, amo. Entonces, cuando veo algo así, simplemente digo, híjole, chapeau para el escritor, porque sé lo que cuesta y sé cómo es esto, ¿no? Que no se da en maceta, como dicen, ¿no? Sino que hay que darle. Entonces, sí, muchas. Y la otra, me gustaría dedicarle los últimos minutos de este espacio a, de alguna forma tú eres, pues tú eres de alguna forma autoridad, de alguna forma compartes información y me gustaría que desde ahí empoderaras un poco a todas estas mujeres, a estas 7 de cada 10 que tienen tan reprimida su energía, que le tienen tanto miedo a su energía sexual, hombres y mujeres, pero principalmente mujeres, que hay que darles como un espacio y como un permiso y como una instrucción de, oye, a ver, es que eres una diosa. Y es que en la medida en que no usas conscientemente tu energía sexual, no solamente la pierdes, sino que la desperdicias. O sea, son cosas distintísimas. Me imagino que parte de estos placeres ocultos, Ahí viene. pues persiguen un poquito el objetivo de que cada vez sean menos ocultos y más vividos y Es más la idea. conscientes. ¿Qué le dirías a estas mujeres que pueden encontrar en tu libro y qué les dirías desde tu experiencia como mujer? Yo le diría a todas las mujeres que lo primero que hay que hacer es echarte el clavado interno y darte cuenta que eres un ser valiosísimo, que eres un ser que es amable, que alguien te puede amar, pero que lo principal es que empieces a amarte tú. Y que a partir del amor que tú te das primero en el corazón, lo puedes ir extendiendo a tu cuerpo. Y que es increíble celebrar tu cuerpo, tocar tu cuerpo, aceptar tu cuerpo, porque muchas no aceptan su cuerpo. Entonces, desde aceptar, desde verte al espejo, decir, hoy amanecí bonita, hoy veme, tengo ojos, tengo piel, tengo piernas, o sea, de la forma en la que estén las piernas no importa, o sea, las tienes. Entonces, empezar a acariciar, a tocar, permitirte explorarte tú primero. Porque si tú no te conoces, ¿cómo dejas que otro te conozca? No te va a conocer. Cada uno tiene diferentes placeres a través del cuerpo. Alguien es la piel, alguien es por acá, alguien es el olor. No importa, es importante que tengas esta conexión contigo. Y esas 5 mujeres lo van descubriendo cada una a su manera, en diferentes épocas, a veces solas, a veces con alguien al lado. Y pues Placeres Ocultos habla de eso, de un linaje que a veces traemos arrastrando, que no nada más si te volteas a ver, a lo mejor tú también has sido educada de esa manera porque tu mamá, tu abuela, tu bisabuela son igual que tú, ¿no? Y no O han tú tenido eres este igual que ellos, placer, porque ajá, finalmente te enseñaron a eso. a que eso era la forma. Y que hay que romper esa cadena. Y tú puedes romperla. Tú tienes la capacidad de decir, hasta aquí llega esto y yo puedo tener hoy una mejor vida. Y más en contacto con tu sexualidad. Y no hablando nada más del placer como tal, sino somos sexuales. O sea, esta energía sexual que tú percibes y que yo percibo, la traemos. Somos 3 capas, cuerpo, mente, espíritu, y la sexualidad es el eje rector de las 3, cuerpo, mente, espíritu. Cuando logras conectar la sexualidad no solo desde la parte Física física, sino desde la parte mental, desde la y parte... sentimental, ¿no? Sería también. Y luego conectarlo con la energía, con la espiritualidad. Insisto, viva, bienvenido el rapidín, viva el Sí, o sea, eso, rapidín, no estamos en maravilloso, contra ¿no? de Eso eso, o está sea, no pasa maravilloso. nada, pero... Pero es 360 y es parte de uno de los combustibles que más mueve, que más ¿Tú qué le transforma. dirías a esas mujeres? Como hombre, ¿qué les dirías? Yo les diría, atrévanse a ser, acéptense como diosas, eres una diosa. O sea, imagínate tú, una diosa con miedo. No hay forma. Sí. O sea, una diosa con miedo. No puedes caminar por la calle sabiendo Pero con miedo. imagínate que históricamente éramos diosas y nos bajaron a vírgenes. Y cuando nos bajaron a vírgenes en las religiones, nos volvieron, pues, o sea, sin sexualidad. Porque las Claro, vírgenes, asexuales, porque una virgen tiene que ser cuando asexual por definición. las diosas romanas, griegas, babilónicas, cualquiera de esas, eran diosas. Entonces, todo es desde la creencia. Entonces, cuestiónate tus creencias.
Yo ¿Desde te diría, dónde cuestiónate estás? tus creencias, yo te diría, conecta con esa energía que es co-creadora, además la energía sexual, pero la energía sexual femenina, a ver, que todos tenemos, yo tengo energía sexual masculina y Ujú. femenina, y tú tienes energía sexual femenina y masculina, pero la energía femenina, la sexualidad, es una energía de co-creación, es una energía de expansión, es una energía de creación, y es donde podemos participar de la experiencia de co-crear con aquello que nos creó a nosotros mismos. Y saben nada más que les diría también que se permitieran ser vulnerables. Creo que la vulnerabilidad a veces asusta y es un gran poder. Porque cuando tú estás en una relación sexual, permitirte como mujer ser vulnerable baja, es quitar ese control, porque a veces muchas mujeres no permiten la sexualidad porque tienen miedo a perder el control, porque han sido abusadas, porque traen una historia muy difícil. Entonces, bajar tu vulnerabilidad para permitirte ser, y también los hombres, como tú dices, Que parte femenina y fluya. masculina, es permitirte esta vulnerabilidad como mujer, que es maravillosa, que es un regalo como nuestra energía femenina tiene. Entonces, esa vulnerabilidad es increíble. Por eso mi abuelita le decía flojitas Y y cooperando, cooperando. y sí. Marta, es un lujo platicar No, qué contigo. Te padre. agradezco mucho tu obra, tu energía, todo lo que haces, transmites, escribes, entretienes, educas, compartes, nutres. Gracias, muchas gracias. Vibras muy chingón, te lo agradezco Yo soy muchísimo. feliz de haber coincidido, de estar aquí con todos ustedes. Gracias por Muchas ir a mi gracias, muchachos, boda. también por todo el No, todo es equipo. perfecto, por algo teníamos que compartir ¿Verdad? esa experiencia. Les quiero decir que yo Gracias. llegué a la boda de él acompañando a una amiga, pero no teníamos que estar, bueno, yo no tenía oficialmente que estar ahí y fue increíble poder estar en un momento tan padre y tan definitivo en tu vida. De verdad, felicidades. Me encantó conocerte, conectarte, encontrarte ahí. Y bueno, ahora sí que ahora estás aquí Y y luego estoy estarás seguro en que mi podcast, el estaremos en otro universo. lugar, sin Ujú. duda alguna, todo es perfecto. Marta, muchas gracias. Sigan a Marta, entreténganse con su obra, lean sus libros, aprendan de ellos, búsquenla en redes sociales. Si necesitas conectar con una sesión de Reiki, de Theta Healing, de todas las cosas que tú sabes hacer además, porque llega un momento en donde acumulas mucha información hasta que un día decides dejar de ser alumno y te reconoces también como maestra. Ujú. Gracias por esa No, hombre, maestría. gracias a ti. Gracias. Hoy estuvo con nosotros Marta. Muchas gracias, Marta. Dios te Gracias a ti. bendiga. Nos vemos la próxima semana. Si te gustó esta información, comparte. Sigue a Marta, sigue a nosotros. Nos vemos la próxima semana en la entrevista con Helios Herrera. Bendiciones. Gracias. Gracias, equipo. Una más Gracias. o una menos.